Irán calificó el acuerdo de alto el fuego como una derrota total para los Estados Unidos de América. Donald Trump amenaza con romper las negociaciones y volver a la guerra si realmente empiezan a cobrar por pasar por el estrecho de Hormuz. Marco Rubio emprendió una gira por las monarquías del Golfo Pérsico para convencerlas de que el acuerdo con Irán es, de hecho, una verdadera victoria para los Estados Unidos de América. Y mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sorprendió a todos con su confesión sobre cómo comenzó la guerra contra Irán. Él declaró que simplemente puso a Donald Trump ante el hecho consumado y que él aceptó, sin protestar, apoyar a Israel en la guerra. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró directamente que Israel no retirará sus tropas del Líbano, incluso si Estados Unidos lo exige. Aunque esa es una de las condiciones del acuerdo de paz de Trump con Irán, al final los aliados de Donald Trump en el Golfo Pérsico temen que su acuerdo con Irán se convierta en un punto de inflexión catastrófico. Y ahora Marco Rubio está tratando de convencer a las monarquías de que todo está bajo control. Aunque Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos ven claramente cómo Irán está negociando con Omán, sobre cómo juntos volverán a bloquear el estrecho de Hormuz y cobrarán dinero por el paso de cada barco. Y aunque Donald Trump asegura que eso nunca sucederá, Irán está preparando un mecanismo para hacerlo realidad. Y los países del Golfo Pérsico ya no creen en la protección de Estados Unidos porque Irán ha mantenido tanto su programa de misiles como todas sus fuerzas proxy. Además, está recibiendo el levantamiento de sanciones y el descongelamiento de todos sus activos. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir todo esto juntos, vamos a analizarlo y a poner todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su comentario debajo de este video. Entonces, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán está a punto de romperse. El principal negociador iraní, Mohammad Bakr Ghalibaf, calificó el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán como una declaración de derrota para los Estados Unidos de América. Y Donald Trump advirtió que suspenderá de inmediato cualquier negociación con Irán si se confirman los rumores sobre los planes de Teherán de cobrar tasas a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. Pero la declaración de Ghalibaf suena ominosa a la luz de los vínculos de Irán con Rusia y China. A continuación, una cita de Ghalibaf. Los acuerdos de Islamabad entre Irán y Estados Unidos no fueron resultado de presión ni coerción, sino consecuencia de la resistencia y la fuerza del valiente pueblo iraní. La era de imponer la voluntad propia a las naciones independientes ha terminado. Su declaración se dio en el contexto de la continuación de las consultas técnicas en el marco del acuerdo de 60 días. Los negociadores iraníes y estadounidenses siguen teniendo diferencias en cuestiones clave no resueltas, principalmente sobre el futuro del estrecho de Hormuz y el régimen de inspecciones nucleares en Irán. Aunque, les recuerdo, antes de la guerra de Donald Trump contra Irán, el tema del estrecho de Hormuz simplemente no existía, simplemente no estaba ahí. El estrecho de Hormuz estaba abierto y ni siquiera se discutía si habría tasas o no. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se quedó callado. Y entonces, en respuesta a la declaración de Ghalibaf, dijo que Teherán aseguró a Washington que no se cobraría nada a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. Más adelante, cito, ningún cobro, ningún pago de seguro y ningún otro cobro de ninguna clase, lo advierto. Él advirtió que si esto resulta ser falso, las negociaciones se suspenderán de inmediato. Trump también dijo que los activos iraníes descongelados se gastarán, atención, exclusivamente en la importación de alimentos de los Estados Unidos de América. A continuación, cito a Trump. Los fondos y o sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desbloquee se utilizarán exclusivamente para la compra de alimentos y medicamentos. Y exclusivamente en los Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soya de nuestros grandes agricultores estadounidenses. Suena bonito, ¿verdad? Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagay, rechazó esta condición. A continuación, su cita. En cuanto a los activos iraníes liberados, las decisiones sobre ellos se tomarán de la manera que mejor sirva a los intereses de Irán, en lo que respecta a la compra de bienes. Nuestro Ministerio de Agricultura y otros organismos competentes tomarán decisiones basadas en el precio y la calidad. Por lo tanto, no hay ninguna restricción en este sentido.
Y después de esto, Donald Trump, como si no hubiera hablado de alguna clase de exclusividad, declara que no lo entendieron del todo bien. Dice que, de los miles de millones de activos descongelados, él espera que Irán gaste en productos estadounidenses alrededor de 500,000 millones. 1. Así que, es decir, probablemente nosotros entendemos mal la palabra exclusivamente. O sea, antes les cité una frase que dice exclusivamente en productos estadounidenses. Ahora dice, bueno, no es que sea exactamente exclusivamente, claro. Vamos a descongelar ahí varias decenas de miles de millones de dólares y de ellos, pues, unos 500 millones los iraníes los gastarán en productos estadounidenses. Tal vez sí, tal vez no. Mientras tanto, la situación con el paso de los buques de carga por el estrecho de Hormuz sigue sin estar completamente clara. Por el momento, los barcos realmente están pasando por el estrecho, pero la cuestión es qué pasará después. Y aquí es donde está lo más curioso, que los partidarios de Donald Trump no quieren admitir. Bueno, lo más probable es que sí habrá un pago por el paso de los barcos. La cuestión es cómo será ese pago. E incluso el propio Trump también insinuó esto. Cito, durante 60 días del régimen de alto el fuego en el estrecho de Hormuz, definitivamente no habrá ningún tipo de cobro. Y tampoco los habrá después de esos 60 días, a menos que sean impuestos por los Estados Unidos de América y a su favor. Aquí Trump está siendo engañoso, ¿no? Porque en el memorándum de entendimiento está claramente estipulado que Irán no cobrará por el paso de barcos por el estrecho de Hormuz solo durante 60 días, las acciones de este régimen de alto el fuego. Después de eso, Goliath Galibaf, ese mismo, hizo una declaración a los medios estatales del gobierno, que el estrecho de Hormuz, cito, nunca volverá a las condiciones previas a la guerra y que Irán mantendrá el control sobre esta vía marítima. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Irán y Omán publicaron una declaración conjunta en la que dicen que están trabajando en un acuerdo para la gestión conjunta del estrecho de Hormuz, así como, cito, los servicios prestados en relación con esto y los gastos asociados de acuerdo con los estándares internacionales. La cuestión es que Irán y Omán declararon públicamente por primera vez su soberanía sobre las aguas territoriales en el estrecho de Hormuz. Y dan a entender que, como este estrecho pertenece a estos dos países, serán ellos quienes decidan qué pasará con este estrecho en el futuro, cuánto costará el paso y así sucesivamente. Es evidente que estas condiciones ponen muy nerviosos a los países del Golfo Pérsico, y en este contexto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emprendió una gira por las monarquías del Golfo Pérsico, para convencerlos de que todo está bajo control y que, de hecho, podrán seguir vendiendo su petróleo y gas sin problemas. Al hablar en Abu Dhabi, Rubio declaró, cito, este es un vía marítima internacional. A ningún país se le permite cobrar peajes o tasas en una vía marítima internacional. En cuanto, por cierto, al programa nuclear, aquí tampoco hay ningún progreso en absoluto. Trump declaró que Irán aceptó completamente las inspecciones nucleares. Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasem Garibabadi, lo negó rotundamente y a continuación su cita. No hay ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron atacadas ni a los materiales nucleares. Estas cuestiones solo se abordarán en el marco de un acuerdo final y dependiendo de las acciones concretas de la otra parte, es decir, de los Estados Unidos de América, para la eliminación total de todas las sanciones. ¿Entiendes? Irán está poniendo las condiciones de manera clara. Dice, Donald Trump, tú iniciaste esta guerra para que no tuviéramos un programa nuclear. Bueno, entonces discutiremos este tema después, no ahora, definitivamente no ahora. Primero levanta todas las sanciones, organiza, como ya prometiste, un fondo de inversión de 300,000 millones de dólares, descongela todos los activos y después hablaremos contigo sobre lo que pasará con el programa nuclear. La guerra continua entre Israel y el movimiento libanés Hezbollah. Los aliados iraníes también siguen siendo uno de los problemas no resueltos. Teherán insiste en que el cese de las hostilidades en Líbano es una condición clave para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos, mientras que el acuerdo marco vigente cubre, así está escrito, todos los frentes, incluido Líbano. Israel, que no participó en el acuerdo, rechaza esa interpretación y dice, escuchen, la guerra entre Estados Unidos e Irán es asunto de ustedes. La guerra entre Israel y Líbano es asunto nuestro, no mezclen estas dos historias. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gedeón Sa'ar, al hablar el miércoles en una conferencia internacional en Tel Aviv, declaró que desde marzo Hezbollah ha lanzado contra Israel más de 7,000 cohetes,
proyectiles y drones. Por eso Israel no piensa tolerar esto. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que su país no tiene intención de abandonar la zona de seguridad en el sur del Líbano, a pesar de posibles exigencias por parte de Estados Unidos u otros socios internacionales. Él lo dijo claramente: escuchen, no nos importan los acuerdos de Trump. No vamos a retirar las tropas israelíes del sur del Líbano, sin importar lo que exija Donald Trump, ni aunque él haga berrinche. Katz insiste en que la zona de seguridad creada en el sur del Líbano es de importancia crítica para garantizar la seguridad nacional de Israel y dice que nadie tiene la intención de cambiar eso. Además, Katz confirmó claramente que Israel no tiene la intención de permitir siquiera a la población civil libanesa regresar a estas regiones donde ahora se ha creado la zona de amortiguamiento. Y en medio de estas discrepancias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emprendió una gira por los países del Golfo Pérsico para intentar convencer a las monarquías de que, escuchen, simplemente no entienden. Estados Unidos de América ha ganado. Trump obligó a Irán a capitular. Suena extraño y raro para ustedes, pero ahora les voy a explicar por qué es así. Se informa que los líderes de los países árabes están preocupados de que las concesiones de Washington puedan ser excesivas y temen cambios desfavorables en el equilibrio de poder regional y en los flujos de petróleo. ¿Por qué es así? Vamos a desglosarlo ahora mismo. Miren, empecemos con la seguridad regional. Absolutamente todas las fuerzas proxy de Irán, como Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen y la resistencia en Irak, todas ellas permanecieron intactas. Irán seguirá apoyándolos, y en el acuerdo marco con los Estados Unidos de América no se menciona ni una sola palabra sobre todos estos militantes, absolutamente nada. Aunque para los países del Golfo Pérsico y para Israel esto es un gran problema, y ellos esperaban que si Trump ya había desatado una gran guerra, entonces este problema se resolvería y los terroristas en diferentes rincones del Medio Oriente no serían financiados por Teherán. Pero ahora Irán tendrá aún más dinero para apoyar a estas fuerzas proxy, porque Estados Unidos levantó todas las sanciones sobre la venta de petróleo iraní y además descongeló los activos de Irán por miles de millones de dólares. Y cuando el comercio de petróleo iraní queda completamente liberado, entiendes que eso es peligroso. Eso no le conviene en absoluto a los países del Golfo Pérsico porque les quita ciertos volúmenes. Y ahora los países árabes se preguntan ¿qué fue todo esto? Al final, como resultado de la guerra, escuchen, Irán sale realmente como el gran ganador y Estados Unidos y sus socios en la región quedan en una posición muy extraña. Amigos, aquí me detengo un momento para pedirles que apoyen el trabajo de este canal de YouTube con su suscripción y su like, y con su comentario, y además suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. También suscríbanse a la plataforma Patreon, ahí tenemos una comunidad cerrada llamada Pechi Insight, donde junto con ustedes discutimos temas que no se publican aquí en YouTube. Ahí respondo todas sus preguntas, ahí podemos discutir absolutamente cualquier tema. Así es, y ahí mismo planeamos realizar este tipo de reuniones privadas, transmisiones privadas, donde estaré solo yo y los suscriptores de Patreon, y ahí discutiremos diferentes temas y responderé todas las preguntas que les interesen. Por ejemplo, me han escrito en los comentarios preguntando por qué todavía no comento sobre el escándalo entre Polonia y Ucrania. Y ya respondí brevemente por qué, expliqué mis pensamientos al respecto, aunque en YouTube no hemos discutido este tema en absoluto. En fin, vayan a la descripción, suscríbanse a Patreon y formen parte de esta comunidad cerrada. Marco Rubio ya se reunió con aliados el martes en los Emiratos Árabes Unidos, después fue a Kuwait y Bahrein, donde llevará a cabo negociaciones con el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico. Es una unión de monarquías en la que también están Arabia Saudita, Qatar y Omán. Los 6 países de este consejo brindaron apoyo logístico a los militares estadounidenses durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, que comenzó hace 4 meses y como resultado ellos mismos fueron objeto de ataques aéreos iraníes. Y ahora algunos de los líderes de las monarquías del Golfo Pérsico expresan en privado su decepción por este acuerdo preliminar.
El memorando entre Estados Unidos e Irán podría abrir el camino para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, un país predominantemente chiita, mientras que la mayoría son sunitas. Irán es considerado por los países de la región como su principal adversario, y ahora, ante sus ojos, su principal aliado, los Estados Unidos de América, está intentando establecer relaciones con su principal adversario, Irán. Y hay que recordar que la opinión de los jeques tiene un enorme peso para los políticos estadounidenses. En los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Bahrein hay bases militares estadounidenses que a su vez constituyen la base de la arquitectura de seguridad de Estados Unidos en el cercano Oriente. Si alguno de estos países reconsidera sus relaciones de seguridad con Washington, esto podría afectar significativamente la estrategia militar de Estados Unidos en la región. Y ahora Marco Rubio necesita tranquilizar a los aliados regionales sin criticar el acuerdo de Trump con Irán. Y según afirman fuentes de la región, los puntos específicos del memorando entre Estados Unidos e Irán dejaron a los líderes regionales simplemente asombrados. Una de las principales fuentes de preocupación son los misiles balísticos de Irán. Durante todo el conflicto, la administración de Donald Trump declaró que la destrucción del potencial misilístico de Irán y su programa de misiles era uno de los objetivos clave de la campaña militar. Esto coincidía con los intereses de los estados sunitas del Golfo Pérsico, ya que, a diferencia de los Estados Unidos de América, todos ellos están dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes y ya han sido atacados. Por eso, todas las monarquías contaban con que, si Trump iniciaba una guerra y además declaraba públicamente que iba a destruir el programa de misiles, por supuesto que apoyaron esa guerra. Sin embargo, en el memorándum este tema no se menciona en absoluto, y el propio Donald Trump dijo que privar a Teherán de ese tipo de armas sería injusto. Él declaró que, escuchen, si Arabia Saudita, por ejemplo, tiene misiles, ¿cómo va a permitir que Irán no tenga esos misiles? Él dice que no, que así no funciona. La pregunta es, entonces, ¿para qué abriste la boca y dijiste que ibas a destruir su potencial misilístico? Pero probablemente no debiste hacer esas declaraciones, Donald Trump. El documento, el Memorándum de Entendimiento, les recuerdo, también prevé la creación de un fondo de recuperación de la República Islámica de Irán por un monto de $300 mil millones, lo que genera preocupación entre los países vecinos. En su opinión, gracias a estas inversiones, Irán podría aumentar, ya saben qué, por supuesto, su potencial militar y reforzar el apoyo a grupos como Hezbollah que desestabilizan la región. Imagínense, les va a llegar una cantidad enorme de dinero. Pero no van a invertir ese dinero en infraestructura, por ejemplo. No lo harán, la historia ya lo ha demostrado. Durante 47 años no invirtieron ni un centavo en su infraestructura para proveer agua potable a los habitantes. Tienen problemas con la electricidad y no invirtieron dinero en eso. Invirtieron dinero en misiles. Y por alguna razón, Trump piensa que ahora van a actuar diferente. Y seamos honestos, la mayor parte de los fondos que Teherán recibirá en las próximas semanas probablemente se destinarán principalmente a fortalecer su potencial militar y no a apoyar el nivel de vida o la economía iraní. Además, según las formulaciones, el acuerdo de hecho permite que Irán controle el estrecho de Hormuz en el futuro. Esto genera una seria preocupación en Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, que dependen de esta ruta para exportar petróleo y gas. Y en este contexto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo una declaración que podría destruir la popularidad de Donald Trump. Netanyahu contó cómo exactamente comenzó la guerra con Irán en febrero. El primer ministro de Israel habló sobre las negociaciones con Trump en vísperas de la guerra con Irán, declarando que, en esencia, puso al presidente de Estados Unidos ante el hecho de que Israel comenzaba la guerra, y le dio el derecho de elegir entre observar o unirse. A continuación, una cita de Benjamín Netanyahu. Simplemente fui con él y le dije, vamos a atacar a Irán. No le pedí permiso, simplemente le conté cómo íbamos a actuar. Y me alegré de que él decidiera unirse. Bueno, ahora es interesante ver cómo se comportarán los partidarios de la línea dura y los críticos de Israel en el establishment político estadounidense, quienes desde hace tiempo afirman que Netanyahu simplemente engañó a Donald Trump y lo metió en una gran guerra. Pero ahora el propio Netanyahu lo ha declarado abiertamente. Aquí lo voy a dejar.
Su opinión, todos sus comentarios, escríbanlos abajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar económicamente el trabajo de este canal de YouTube solo una vez, pueden hacerlo con cualquier donación, incluso la más pequeña, usando los enlaces y datos en la descripción de este video. Ahí hay plataformas de todo tipo. Elijan la que les sea más conveniente. Les agradeceré cualquier apoyo, eso es todo. Cuídense, adiós a todos.